Hola a todos y bienvenidos al tema número 4, la parte del boletín de química del canal. Hoy vamos a ver ejercicios de ácido base. Es verdad que el tema 4, el tema 3 y 5, más o menos estos tres temas están bastante conectados porque tienen ejercicios bien similares o bien contenidos que se parecen mucho y que vamos a tratar en los diferentes boletines, ¿no? Pero hoy vamos a dedicarnos única y exclusivamente a ácido base. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio que nos comenta: calcular el pH y el pOH de, apartado A, una disolución de 0,005 m de hidróxido de sodio. Vale. Como no, vamos a poner primero de todo nuestros datos, lo de siempre. Hidróxido de sodio, la cantidad, y tenemos que calcular pH y pOH. Perfecto, bueno, pues ¿de dónde saldría este compuesto, no? ¿Cómo podríamos descomponerlo? ¿De dónde sacamos los componentes para obtener el pOH y el pH? Perfecto, al tener un hidróxido de sodio tenemos un NaOH, por tanto va a estar compuesto por sodio más hidróxido, es decir, Na más OH. Resulta que nos dicen que el NaOH tiene una cantidad de 0,005, pero como vemos en la reacción disocia por completo. ¿Qué significa esto? Que va a estar en la misma cantidad en todos los componentes. Entonces, si nos están pidiendo el pOH, nosotros vamos a tener que sacar nuestra cuenta, es el menos logaritmo de esa cantidad, y nos daría 2,3. ¿Qué pasa? Que también nos piden el pH. Por suerte sabemos que será 14 menos el resultado que hemos obtenido. Entonces, el pH será 11,7, mientras que el pOH será 2,3. El apartado B cambia un poco, porque nos dice calcular la disolución de eso en amoníaco, y encima nos da la constante de basicidad. Entonces vamos a ver cómo tratamos este apartado B. Como antes, lo primero que vamos a anotar serán los datos. Y nos dice el amoníaco, que en este caso es NH3, con su cantidad 0,005 y su constante de basicidad 1,8. Perfecto, entonces volvemos a hacer la reacción como hicimos en el apartado A. Y en este caso, ¿qué tendríamos? NH3 va a tener que transformarse en OH más NH4. ¿Por qué? Porque le hemos añadido agua, el ácido, a nuestra base, H2O. Bien, entonces, tenemos la concentración inicial y sabemos la de equilibrio, así que vamos a empezar a hacer las cuentas que ya hemos visto en teoría. Inicialmente, en nuestra parte de la izquierda, en nuestros reactivos, tendremos 0,005, mientras que en los productos no tendremos nada. ¿Por qué? Porque no nos dan nada. Sin embargo, para equilibrarlo, vamos a tener que restarle una X a la parte tanto de reactivos como de productos, y nos quedaría que el equilibrio sería 0,005 menos X, y en la otra parte X por X. ¿Qué ocurre? Que nos dan la constante de basicidad, y esto tiene una relación con esta X. ¿Por qué? Porque sabemos que la constante de basicidad es el componente de los productos, la multiplicación de los componentes de los productos, partido la composición de los componentes de los reactivos, ¿no? En este caso, sabemos que tenemos el 1,8, arriba tendríamos x al cuadrado, y abajo la x podemos despreciarla porque nuestra cantidad de la constante es un número por 10 elevado a la menos 5. Entonces la x es tan pequeña que va a ser casi cero. Por tanto, en este caso la despreciamos. Números prácticamente siempre, pero números así mayores de 10 elevado a menos 5, fuera. Eliminamos la x de la parte de los reactivos. Y entonces tendríamos la constante es igual a la x partido, pues si no tenemos x a la izquierda, 0,005. Despejamos y sacamos que la x es 0,0003. ¿Qué pasa? Que no nos piden la x, nos piden el pH y el pOH. Pero, qué casualidad, porque el OH se encuentra en nuestra parte derecha y el valor de esa OH, de ese logaritmo que vamos a tener que hacer, es X, la que acabamos de sacar. Por tanto, podemos hacer la misma fórmula que antes, pOH será el menos logaritmo de la guarrada esta, 3,52. Y por descarte podemos sacar del pH porque sabemos que será la resta de 14 menos esto. Entonces 14 menos 3,52 nos queda que el pH será 10,48. Bien, el ejercicio 2 ya requiere un poquito más, ¿no? Nos dicen calcular el pH y el grado de hidrólisis de una disolución 1M de cianuro de sodio, sabiendo que la constante del ácido cianhídrico es 4,9 por 10 a la menos 10. Perfecto, primero de todo, ¿qué vamos a hacer? Nuestros datos, como siempre, pH no lo sabemos, 1M, NaCN será nuestro componente
a trabajar y la constante del ácido. Entonces ponemos la fórmula, como siempre, sabemos que CN más H2O, porque es un ácido, nos va a dar HCN y OH. Hemos visto que tenemos que formar siempre ese contraste entre agua y OH a los dos lados cuando estamos hablando de los ácidos. Pero pasa una cosa curiosa. Fijaros aquí, no estamos poniendo que trabajamos con sodio, cianuro de sodio. Hemos dejado solo el cianuro. ¿Por qué? Porque los sólidos, como el hierro, el cobre, el potasio, el sodio, la plata, el níquel, todos estos son observadores en este tipo de cuentas. No trabajamos con ellos, no forman parte de la fórmula, no forman parte del compuesto, nos dan igual. Entonces, ya lo añadiremos después, si hace falta. En este caso, no va a hacer falta. En Redox, por ejemplo, si hace falta, los añadimos después. Pero hoy no, aquí no hace falta. Entonces, nos deshacemos del sodio y trabajamos con CN más agua, va a dar HCN y OH. Hacemos lo mismo que antes. Concentración inicial. La concentración, pues vamos a tener que convertirla, que equilibrarla. Entonces vamos a tener una concentración en el medio para hacer ese proceso, que va a ser menos X, X y X. Siempre es la misma. La concentración inicial nos dicen que es 1M en el cianuro de sodio, por tanto vamos a poder poner 1M, nada a la derecha, 1M menos X y al otro lado X y X. Sacamos lo mismo que antes porque tenemos la constante de ácido y vamos a utilizarla ahora. ¿Por qué? Fijaros que gracias a los datos obtenidos sabemos que arriba nos quedará X cuadrado, abajo va a ser 1. Recordad, rechazamos la X porque esta cantidad es muy pequeña, es por 10 a la menos 10, o sea, no va a hacer falta. Y encima sabemos la constante de B, 0,0000204. Y diréis, ¿dónde coño está la constante de B? Porque yo veo la de A, la de ácido. Vale, hay una fórmula que nos relaciona la constante de B con la constante del ácido con la constante del agua. La constante del agua, aquí no nos la dan, pero bueno, es siempre la misma. Si no nos la dan, no las aprendemos ahora, no pasa nada. Y entonces, sacando las cuentas necesarias, vemos que la constante de base, que es la que nosotros queremos para hacer la cuenta, será la división entre 1 por 10 a la menos 14, que es nuestra constante del agua, partido 4,9 por 10 a la menos 10, que es lo que nos dieron. Sabemos entonces la constante de base, podemos hacer la cuenta y vemos que la X son 0,0045. Sería muy fácil ahora decir ya el pH y el pOH, ¿no? Pero es que no nos olvidemos que también nos pide el grado de hidrólisis. Por tanto, el grado de hidrólisis lo vamos a calcular como X partido la concentración inicial, es decir, 0,0045, porque lo vamos a dividir entre 1. Y ahora ya pasamos a sacar el pH, que es lo que nos pedían. Sacaremos primero el pOH, porque es lo que tenemos, haremos el menos logaritmo de 0,0045, obtendremos 2,346 y como sabemos, pH va a ser 14 menos esto, resultándonos 11,65, que es lo que pone el resultado del ejercicio. El ejercicio 3 que nos dice, pues nos piden lo mismo, hallar el pH de una disolución que se obtiene a partir de 40 gramos de dióxido de sodio a 1 litro de acético 2M. Pero ahora cambia un poco la cosa, porque nos dice, suponiendo que no se produce cambio de volumen, si a la disolución resultante anterior se le añaden 0,2 moles más de hidróxido, hallar el nuevo pH. Nos dan la constante del ácido. Vale, vamos a tener que calcular dos pHs diferentes. Empezamos primero, como siempre, con los datos. Nos piden el pH, sabemos que tenemos 40 gramos en un mol, 1 litro de esa guarrada y 2M, pero podemos sacar los moles, porque sabemos que los moles será M por V. V como volumen, M como dato que nos dan la molaridad, por tanto 2 por 1, porque el volumen no lo cambian y es 1 litro, nos va a dar 2 moles. Para el nuevo pH, que lo vamos a usar después, 0,2 moles de hidróxido de sodio y la constante. Vale, entonces, primero de todo, partimos del hidróxido de sodio y acético. Perfecto, hacemos esta cuenta. Nos tiene que resultar H2O, agua, como siempre, porque si tenemos OH a un lado, la H2O tiene que estar al otro. Y podemos sacar las cuentas. Inicialmente nos dicen que tenemos 1 mol y calculamos que teníamos 2 moles gracias a la 2M que nos dan como dato.
La parte final le vamos a restar 1 mol a cada uno y nos resultaría en total de 0, 1 y 1. Vale, estas cuentas son muy similares a las anteriores. Esto nos permite que quitando los sólidos podamos trabajar. Gracias a la constante de ácido sacamos la misma cuenta que antes, y como esta vez directamente tenemos la H, no la OH, ya podemos calcular el pH, no tenemos que hacer la resta de 14 menos la solución. Tendríamos el compuesto, los productos arriba, los reactivos abajo, en este caso nos ha quedado solo el C3COOH, y como tenemos los datos de todo, nos resulta 1,81 por 10 a la menos 5. El menos logaritmo de esto, 4,72, y ya tendríamos lo primero. Entonces, la segunda parte del ejercicio sí que te requiere un poco más de entendimiento, ¿no? Porque dice, si a la disolución resultante anterior se le añaden 0,2 moles más de hidróxido, hallar el nuevo pH. Vale, pues ojo a esto porque vamos a hacer lo mismo que antes, pero fijaros que lo que nos resultó antes tendríamos 0, 1 y 1, y solo vamos a añadir 0,2 al hidróxido de sodio. ¿Qué pasa? Que para reaccionar y para equilibrarlo vamos a restarle 0,2 a todas. Volvemos a tener la cantidad de 0 en la parte más izquierda de todas. Al lado, en ese CH3COOH tendremos un 0,8 por la resta de 1 menos 0,2, y mientras en los productos sumaríamos, así que 1 más 0,2, 1,2. Perfecto. La constante de ácido podemos usarla ahora porque trabajamos con el ácido, con la H, con el protón, y tendríamos el 1,2 por esa H que no tenemos, que no sabemos, partido el 0,8 que sí tenemos y que sí sabemos. Esto nos resultaría 1,2 por 10 a la menos 5 por 0,8 partido 1,2, despejando, y tendríamos que la H sería 1,2 por 10 a la menos 5. Como es una H, directamente hacemos el pH menos logaritmo de eso, 4,92. Así serían las soluciones que también nos vendrían con el ejercicio y que confirmarían que lo hemos hecho bien. Por último, vamos a terminar con este ejercicio que nos comenta. En 4 reactores se mezclan 200 ml de hidróxido sódico, 0,1, con diferentes volúmenes de ácido de concentración 0,05. Calcular el pH final de cada uno de los reactores. El volumen de ácido añadido en cada reactor es el siguiente. Apartado A. 400 mililitros de ácido clorhídrico. Perfecto, apuntamos los datos particulares del apartado A y sacamos, como siempre, la cuenta, ¿no? Tendríamos ese hidróxido sódico más ácido clorhídrico y nos resultaría, pues H2O más lo restante. Como no hay exceso de reactivos, las cuentas están ajustadas perfectamente, no hay ni ácido ni base. Tendríamos una sal neutra, por tanto el pH nos resultaría 7. Apartado B. Ahora sí que tendríamos una parte importante del ejercicio que nombrar. ¿Por qué? Bueno, nos dicen primero de todo que va a ser 400 mililitros de un ácido débil Z. Z no es ningún compuesto, Z es como poner una incógnita, ¿vale? Entonces, tendríamos NaOH más ZH nos dará NaZ más H2O. ¿Por qué? Nosotros siempre vamos a equilibrar con el agua. Y nos dicen que el compuesto Z es un ácido débil, por tanto va a conjugar con el H, con el protón H. ¿Qué ocurre? Que la resultante nos da Na, o sea, sodio, Z. ¿Y esto es un problema? Bueno, un problema o una ayuda. Si tenemos un ácido débil y una base fuerte, podemos convertir la reacción en una reacción reversible. Va a ambos lados. Nos cargamos los sólidos, es decir, los sodios, y nos quedaría Z más H2O como resultante de ZH más HO. Ahora es cuando nosotros le podemos añadir esos moles, 0,02, que ¿de dónde salen? Bueno, pues si nos fijamos, nos dice que la M es 0,1 y que el volumen es 200 mililitros. Sacamos de ahí la cuenta. No la hice porque ya la hicimos en el ejercicio anterior y es bastante evidente. Entonces, bueno, lo de antes, 0,02 menos XX, vale, perfecto. Y tendríamos 5,5 por 10 a la menos 9, que es lo que sacamos de la constante de basicidad, que ya sabemos cómo se halla, porque lo hicimos en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2, y ya está en el 3.
Y esto nos resulta x al cuadrado partido 0,02, resolviendo x nos queda 1,04 por 10 a la menos 5, y aquí ¿qué ocurre? Pues a diferencia del anterior y de los dos anteriores, ya no tenemos un h, vamos a tener el OH, por tanto, como nos piden el pH y no el POH, al resultado que hemos conseguido vamos a tener que resultárselo a 14. 14 menos 4,97 será 9,03, que no es exacto, pero es muy parecido y válido a lo que nos pide el ejercicio del enunciado, porque esto al final son decimales que hemos variado al hacer los cálculos. Entonces, hasta aquí llegaríamos con la parte de ácido-base, tanto en teoría como en práctica. Nos quedaría todavía un vídeo de preguntas teóricas para repasar ácido-base también, pero no es tan importante como este. Gracias por estar aquí, por ver este, y nos vemos en el próximo. Un saludo.